Atención pasajeros con destino al país de la ficción. Próximo destino, columna de literatura a cargo de la profesora y licenciada Jorgelina Garrote. Un viaje con vos, de novela. Bien, Jorgelina, llegó tu turno. Sí, cortito el tiempo. Acá tengo Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Se lo compré hace poco a mi hija. Y lo había elegido porque me llama la atención cómo gustan todavía las novelas románticas. Hasta el día de hoy me parece que la fórmula es la misma. Ya estuvimos reflexionando al comienzo del programa acerca de estos personajes que se enamoran y que lo dan todo por ese amor. Bueno, ¿y de dónde viene la novela romántica? Por eso quería traer la colación, porque además Jane Austen es más o menos de la época de la que estuvimos hablando en este programa, con San Martín, con el Caudillo Ramírez. Estamos hablando de principios del siglo XIX. En este caso tenemos que contextualizarnos en este movimiento que surge no a principios, sino a fines del siglo XVIII, que es este movimiento llamado Sturm und Drang en Alemania, que significa tormenta, ímpetu, que dio origen a todo este movimiento romántico que no solamente tuvo que ver con lo literario, sino también con todo lo artístico y con lo político. A nosotros nos llega, en América nos llegan estas dos corrientes. Por un lado, la artística, y, desde el punto de vista digamos, de la literatura, de la música, del arte, y también de la política, porque estos personajes que estuvimos reflexionando y conociendo hoy tienen que ver también con ese espíritu de querer trabajar los valores, la república, ¿no? Pasa también un poco por esto el romanticismo. Si hablamos de los personajes, son personajes muy sentimentales, que lo dan todo, que mueren por amor. Pensemos en Las penas del joven verde de Goethe, por ejemplo, un personaje muy propio del romanticismo. Y también tenemos que pensar que este movimiento, el romanticismo, nos permitió, porque ellos empiezan a mirar hacia atrás, el surgimiento, el conocimiento de la novela histórica. Es decir, la novela histórica podemos decir que es una consecuencia del movimiento romántico, y también este interés en todo lo folclórico, en la literatura oral de cada país. Pensemos en los hermanos Grimm, por ejemplo, esta búsqueda por lo propio, que también nosotros vamos a tener nuestro romanticismo rioplatense. Entonces también podemos pensar que el romanticismo permitió todo un aval de producciones y de pensamiento romántico. Y bueno, ¿cómo nos ubicamos acá con la novela romántica? Porque es un desprendimiento de la novela romántica de estos personajes que además se revelan con este movimiento anterior que fue la Ilustración. Este acento en la razón es lo que el artista se enoja o provoca, ¿no? Este movimiento anterior, porque quiere justamente mostrar todo lo que tiene, que es su subjetividad. Entonces tenemos estos personajes, en este caso Orgullo y Prejuicio. ¿Cómo ubicamos esta novela? Por el lado de la temática amorosa, que es una temática muy fuerte, muy, muy importante dentro de lo que fue el romanticismo. En el caso de las novelas de Jane Austen, son con finales felices, por eso también se la ha llamado la novela rosa, y que una crítica quizás más conservadora ha visto este tipo de novelas de Jane Austen como una forma de trabajo de los personajes que no iba más allá, es decir, que era una fórmula prefijada y que Jane Austen no avanzaba sobre eso más que en la descripción de los ambientes, esos personajes que, a más allá de esas pruebas que se le van dando, como en el caso de Elizabeth, por ejemplo, con Darcy, la hermana también, porque acá vemos esta necesidad de la familia Bennet de casar a las hijas, entonces vemos también esta descripción de la situación de la mujer. Pero hay otra crítica que a mí me gusta más, que es la crítica más de corte feminista, que dice que no, que ella sigue una línea a partir de una mujer que conoció y que yo no tenía idea, que se llama Mary Wollstonecraft, que fue una filósofa y una escritora inglesa anterior a Jane Austen. Estamos hablando, ella nace en 1759, vive muy poco, hasta 1797, fue una mujer muy liberal, una persona que pudo escribir y también
poder ser independiente, es decir, poder vender sus escritos. En el caso de Jane Austen sabemos que ella también tiene una suerte de independencia hasta ahí nomás, ¿no? Porque ella, bueno, no se casa, es hija de un párroco que le da una suerte de educación en la casa, ¿no? Porque aquí eso lo vemos también en la familia Bennet, no les interesaba la cuestión de las institutrices. Y lo que dice esta filósofa es que la mujer en aquel entonces no podía ser vista como inferior al hombre, sino por una razón, que es que la mujer en ese entonces no tenía la misma educación del hombre de aquel entonces. Entonces había un paradigma que no permitía que la mujer pudiera desarrollarse. Y lo que vemos en Jane Austen y en sus novelas es justamente eso, que ella hace una crítica, hay mucha ironía y también humor en cómo ella retrata a estos personajes femeninos que por un lado están a la búsqueda de un personaje, de un marido. Poder casarse es el gran tema de Orgullo y Prejuicio, ¿no? Pero por el otro, lo que está mostrando acá Jane Austen, hasta qué punto la mujer necesita de un hombre para poder sobrevivir en aquel entonces, porque en la situación de la familia de la ficción, ellas son 5 hermanas que no van a poder sobrevivir económicamente si no se casan, porque como no había un hermano varón, que era, según en aquel entonces, el mayorazgo, es decir, aquel que heredaba la herencia justamente de la casa que ellos tenían del padre. Entonces sí o sí la madre, y ese es el gran tema de esta novela, es el matrimonio. Entonces acá Jane Austen podemos decir que bueno, ella retrata muy bien esta época. Estamos hablando de una época anterior a la época victoriana, estamos hablando de la época georgiana, por todos los Jorges que fueron reyes en ese entonces. Retrata esta época, ella nace en el campo y vive prácticamente toda su vida en el campo. Es esa la descripción que ella hace en esta novela, y cómo también están estos prejuicios de clase presentes en esta búsqueda, ¿no?, por ese marido ideal, que lo vemos muy bien retratado en la novela. Y otra cosa que quería decir para ir cerrando es la cuestión de las audiencias, porque esta novela tiene buena venta, por decirlo así. Es posterior a Sensatez sin sentimientos, pero esta es la más famosa. Ya en ese momento ella comienza a tener una suerte de